¿Alguna vez soñaste con ser reconocido por todo tu entorno, alabado y poder manejar un Dreadnought? En este video vas a aprender que hay destinos peores que la muerte. No sé si en el mundo real, pero te aseguro que los hay en el universo de Warhammer 40.000. Y uno de ellos no implica traición, ni demonios, ni ser devorado por un tiránido. Implica sobrevivir. Porque un Dreadnought no es simplemente un robot gigante con cañones en los brazos. No es un mecha imperial. No es un premio. Es una tumba que camina. Una prórroga forzada. Una segunda oportunidad que no pediste. Cuando un marine espacial cae en combate y su cuerpo queda destruido más allá de toda recuperación, cuando ni los apotecarios pueden reconstruirlo, cuando la biología ya no da más de sí, entonces se toma una decisión. No siempre, solo con los mejores, solo con los valiosos, solo con aquellos cuya experiencia es demasiado importante como para dejarla morir. En lugar de concederles el descanso final, se les ofrece algo distinto: internamiento. El proceso no elimina el dolor, no elimina la conciencia, no elimina el recuerdo de lo que uno fue. Lo que hace es redefinirlo todo. Tu cuerpo deja de existir como entidad funcional. Lo que queda de ti, órganos, cerebro, fragmentos biológicos viables, es sellado dentro de un sarcófago blindado, suspendido en líquido amniótico frío, perforado por cables que penetran directamente en tu sistema nervioso. Y entonces despiertas, como una máquina de guerra de varias toneladas. Un Dreadnought es un bípode de combate pesado, equipado con armamento capaz de abrir búnkeres como si fueran latas de conserva, cañones automáticos, lanzallamas pesados, puños energéticos capaces de aplastar blindajes. Es una punta de lanza, una reliquia viviente, una pieza estratégica que puede decidir el curso de una batalla. Pero dentro no hay un espíritu máquina autónomo, hay alguien, y ese alguien lo sabe todo. La conexión se realiza mediante una interfaz neural compleja que traduce impulsos mentales en movimiento mecánico. El ocupante no pilota el Dreadnought como quien conduce un vehículo, lo habita, lo siente, camina cuando él quiere caminar, dispara cuando él decide disparar, gira, se equilibra y combate con una naturalidad que, en combate, puede parecer casi orgánica. El problema es que la mente humana, incluso la mente transhumana de un Astartes, no está diseñada para vivir permanentemente en un cuerpo de guerra. Por eso no permanecen despiertos. Cuando no están combatiendo, los Dreadnoughts son sellados en cámaras de hibernación profunda. Décadas pueden pasar entre despertares, a veces siglos. Se los despierta solo cuando la situación es lo bastante grave como para justificar traer de vuelta a un ancestro de guerra. Imagina esto por un momento. Te despiertan, combates durante semanas. El estruendo, la violencia, el fuego, la sangre. Eres una tormenta de acero. Y cuando todo termina, te apagan. Sin sueño natural, sin transición, simplemente oscuridad. Y cuando vuelves a abrir los sensores, han pasado 40 años. Para ti fue ayer, para el mundo fue una generación entera. Con el tiempo aparecen efectos secundarios: letargo mental, confusión, distorsión temporal. Algunos desarrollan una especie de senilidad mecánica, otros se vuelven más agresivos, más iracundos, más inestables. Porque hay algo que nunca desaparece: el dolor. El líquido frío que sostiene lo que queda del cuerpo no lo anestesia completamente. Los restos orgánicos siguen sintiendo. Los nervios conectados a la interfaz siguen transmitiendo información, y si el piloto pierde la concentración y deja de centrarse en el control del armazón, la mente puede volver, de golpe, a la realidad física, a lo que queda de él, a la ausencia de extremidades, a la imposibilidad de moverse, a la certeza de que jamás volverá a tener un cuerpo propio. Por eso muchos prefieren el combate al reposo, porque mientras luchan, son algo completo. Cuando duermen, dejan de existir. Y aquí es donde el concepto se vuelve verdaderamente inquietante. Un Dreadnought es héroe venerado, sí. Un ancestro del capítulo también. ¿Pero a qué precio? Es un prisionero al fin y al cabo. No puede salir, no puede renunciar, no puede morir salvo que su sarcófago sea destruido. Supongo que será por mi generación, pero todo esto me recuerda mucho a la historia de Tychus Finlay de StarCraft 2, uno de los personajes que más me han gustado de toda la saga. Si sabes de lo que hablo, deja una frase de Tychus en comentarios, y si no lo sabes, puedes comentar Boomer sin peligro de baneo. Cuando un Dreadnought cae en combate y su armazón es recuperado, no se celebra solo la preservación de una reliquia, se celebra que el guerrero aún vive, que puede volver a dormir, que puede seguir luchando, porque mientras el sarcófago permanezca intacto, el servicio continúa. Y ahora que entendemos la estructura, la mecánica y la función, toca lo realmente interesante. ¿Qué siente alguien cuando despierta por primera vez dentro de uno? Eso es lo que vamos a ver. El primer caso que vamos a analizar es el de un ultramarín que no llevaba siglos de servicio.
No era un anciano venerable, no era una leyenda del capítulo. Apenas había servido una década cuando murió en combate, y aún así fue considerado demasiado valioso para desaparecer. Cuando le comunicaron que su cuerpo no era recuperable, la explicación fue técnica, fría, casi administrativa. Pérdida masiva de tejido, daño irreversible, funciones orgánicas insuficientes, pero compatibilidad óptima para integración. Compatibilidad. Es curioso cómo una palabra tan neutra puede significar algo tan brutal. Su vida, tal y como la había conocido, había terminado. Lo sellaron en el sarcófago, lo conectaron a la unidad de impulso mental, y entonces comenzó la fase más importante, el despertar. Cuando abrió nuevos ojos, no había luz, no había sonido. Durante unos segundos creyó que estaba muerto definitivamente, sin dolor, sin orientación, sin cuerpo. Y entonces llegaron las voces técnicas. Estabilidad sináptica confirmada, reactor en alineación, conexión neural dentro de parámetros. No eran palabras de consuelo, eran diagnósticos. Cuando el sensor visual entró en línea, intentó parpadear. Descubrió que el reflejo ya no existía. Intentó moverse, no sintió brazos. Intentó flexionar músculos. No había músculos que flexionar. Aquí aparece algo interesante desde el punto de vista psicológico. La imagen corporal no desaparece inmediatamente. La mente sigue creyendo que tiene extremidades, sigue intentando moverlas. Durante un tiempo, el cerebro insiste en una anatomía que ya no existe. Eso genera una disonancia brutal. Cuando habló, su voz no fue su voz. Fue una emisión grave filtrada por un box metálico, artificial, lejana, como si alguien estuviera imitando lo que él fue. En ese momento le confirmaron la verdad completa. Su cuerpo físico estaba destruido. Solo quedaban los componentes estrictamente necesarios para mantener la conciencia. El resto era acero. Y aquí es donde muchos se quiebran. Orgullo y horror llegan al mismo tiempo. Orgullo porque no murió, porque seguirá sirviendo, porque su sacrificio no fue en vano. Horror porque está encerrado, porque no puede tocar, porque no puede sentir el peso de una armadura sobre hombros, porque no tiene hombros. Algunos pilotos desarrollan episodios de pánico, claustrofobia, ira incontrolable. Intentan desconectarse mentalmente y eso solo empeora las cosas, porque la desconexión implica volver a la sensación física del sarcófago, al líquido frío, a los cables penetrando la carne. Este ultramarín hizo algo distinto, decidió aceptar. No como resignación, sino como decisión activa. Detectó el terror inicial como un error, algo que debía ser reprimido. Si otros habían enloquecido, él no lo haría. No permitiría que su mente se rompiera. Cuando le informaron de que la misión por la que murió había sido un éxito estratégico, algo encajó. Su sacrificio tuvo sentido, y ese sentido se convirtió en ancla. Aquí entra un elemento crucial en el proceso de adaptación: la validación. Cuando un superior, un capitán o incluso un primarca confirma que el internamiento no fue un desperdicio sino un honor, el piloto puede integrar su nueva identidad con la anterior. No es un fracaso biológico, es una continuidad del deber. Su nombre fue grabado en el sarcófago, condecoraciones fueron transferidas. No murió, evolucionó. Y cuando le asignaron su siguiente misión, no pidió descanso, no preguntó cuánto tiempo había pasado, no cuestionó su destino, pidió armas. Esa es una forma de afrontarlo, convertir la prisión en propósito, transformar el horror en funcionalidad. Pero no todos lo viven así, porque existe otro tipo de despertar, el despertar no autorizado. El de aquel que abre los sensores cuando nadie lo ha programado para hacerlo y descubre que han pasado décadas sin que él haya sido necesario. Y eso, para un guerrero creado para luchar, puede ser incluso peor que el dolor físico. Hay dreadnoughts que aceptan su destino, hay otros que simplemente lo soportan. Y luego están los que llevan tanto tiempo encerrados que la palabra vida pierde significado. Imagina permanecer internado durante 500 años. Despertar para combatir en guerras que ya no entiendes del todo. Dormir mientras el capítulo cambia, los capitanes mueren, las generaciones pasan. Convertirte en una reliquia viviente a la que despiertan no solo por su potencia de fuego, sino por su memoria. Eso le ocurrió a un templario negro que llevaba medio milenio encerrado en su armazón blindado. Cuando su dreadnought fue desplegado en la superficie de un mundo en guerra, actuó como siempre. Avanzó, disparó, protegió a hermanos. En un momento crítico, se interpuso deliberadamente entre el fuego enemigo y otro dreadnought más antiguo que él. Priorizó la supervivencia de un ancestro sobre la suya propia. Eso ya te dice algo. El impacto no destruyó inmediatamente el sarcófago, pero sí comprometió los sistemas de soporte vital. Y aquí es donde entramos en una parte que rara vez se cuenta. El piloto permaneció consciente mientras el sistema fallaba. No hubo pánico inmediato, no hubo gritos. Su pensamiento fue claro, ordenado. Aceptación, fe,
cumplimiento del deber hasta el final. Pero el cuerpo empezó a fallar. El líquido amniótico comenzó a drenarse lentamente del sarcófago dañado. El frío se volvió real. La piel, o lo que quedaba de ella, quedó expuesta al aire del interior del chasis. Los cables que penetraban su sistema nervioso ejercían una presión constante sobre tejidos ya degradados. No tenía pulmones funcionales. La respiración era asistida. Cuando el soporte empezó a colapsar, los niveles de oxígeno descendieron rápidamente. Implantes genéticos intentaron compensar. No fue suficiente, y aquí ocurre algo fascinante desde el punto de vista humano. Durante siglos había vivido emociones atenuadas, filtradas por sistemas, por protocolos, por la distancia mental necesaria para sobrevivir al encierro. Pero cuando la muerte se aproximó de forma irreversible, las emociones regresaron con una intensidad brutal: orgullo, fervor, honor y recuerdos. Primero su selección como aspirante, luego su ascenso dentro del capítulo, luego recuerdos más antiguos, más humanos, la figura de su padre, la infancia, sensaciones olvidadas. Después de 500 años como arma de guerra, la identidad humana seguía ahí, enterrada, pero intacta. No temía al juicio, no temía al castigo. Solo había una inquietud: no ser escuchado. En últimos instantes percibió una sensación subjetiva de calor. Interpretó aquello como una respuesta del emperador, una señal. Desde su perspectiva, la muerte no fue aniquilación, fue liberación. Y entonces, simplemente dejó de existir. Ahora bien, hay algo aún más inquietante que morir dentro de un Dreadnought: ser abierto por el enemigo mientras todavía estás vivo. Si llegaste hasta este punto del vídeo es que te ha gustado. Aún queda una historia de marines contra Tau curiosa, pero aprovecho para pedirte like y suscripción, ayudan mucho. Durante una batalla contra fuerzas Tau, un comandante alienígena destruyó lo que creyó que era un simple dron de guerra humano. Se acercó a inspeccionar el torso dañado. De la máquina goteaba un fluido lechoso mezclado con sangre, chispas eléctricas, olor a aceite caliente y tejido orgánico quemado. Cuando abrió el sarcófago, descubrió la verdad. Dentro no había una inteligencia artificial, no había un piloto cómodo en una cabina. Había un cuerpo humano reducido a algo irreconocible, extremidades atrofiadas o inexistentes, mandíbula rota, ojos conscientes, hostiles, llenos de odio. Cables y tubos penetraban en decenas de puntos para mantener con vida órganos que ya no podían sostenerse por sí mismos. La respiración era forzada, irregular, burbujeante, y estaba consciente. El sistema de traducción captó palabras: no súplicas, no llanto, amenazas y una orden directa: mátame. Un escaneo reveló un dato aún más perturbador: edad estimada, más de 6.000 años. 6.000 años despertando intermitentemente, 6.000 años encerrado en un ataúd de guerra, 6.000 años existiendo como una extensión de acero. Para el comandante Tau, aquello fue revelador. Estaba encarcelado, atrapado. El ocupante pidió liberación, si no, prometió que algún día lo mataría. El Tau respondió con un disparo de plasma que terminó con su conciencia. Y aquí llegamos al punto final. Un Dreadnought es reverenciado como un héroe eterno, como un ancestro glorioso, como la prueba de que el deber está por encima de la carne, pero también es la prueba de que en el Imperio incluso la muerte puede ser negada si el servicio lo exige. No es una recompensa, no es una bendición, no es una segunda vida. Es una extensión del deber más allá del límite natural. Y quizá la parte más aterradora no sea el dolor, ni la claustrofobia, ni los siglos de sueño interrumpido. Quizá lo más inquietante es que muchos de ellos, si les dieran la opción, elegirían volver a hacerlo. Dejar de luchar no siempre es una opción. Lo que sí es una opción es ver videos de la patrulla canina que te sugiera el algoritmo o ver el siguiente video de lore que te dejo en pantalla y que te va a gustar seguro. Lo sé porque te has terminado de ver este. Un saludo y que no te metan en un sarcófago con pistolas.